La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Allí había un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él, y puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se robustecían en la fe y crecían en número día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los consintió. Entonces dejaron Misia a un lado y bajaron a Troada. Aquella noche Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, que su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Dice el Padre. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido, sacándolos del mundo, no por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también la guardarán de ustedes. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Me parece que este libro de los Hechos de los Apóstoles que venimos leyendo no deja de sorprender, al menos a mí. Veníamos en estos días escuchando, por así decir, la polémica de la circuncisión o no circuncisión de los paganos. Para volver a situar la cuestión, el cristianismo nace en el seno de la religión hebrea y la marca de la pertenencia a esa religión hebrea es la circuncisión que Dios había ordenado a Abraham cientos de años antes. Pero resulta que los que se hacen cristianos no solo proceden de este grupo hebreo, sino también hay griegos que por supuesto no están circuncidados, y surge la pregunta: ¿a estos hay que hacerlos pasar por el judaísmo para llegar al cristianismo o llegan de una vez sin necesidad de circuncisión? Y veíamos cómo la Iglesia había decidido no imponerles la circuncisión. Sin embargo, aquí vemos como una especie de caso de excepción. Dice, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra, ciudades de la actual Turquía de Asia Menor, en un viaje apostólico. Había un discípulo de padre griego y madre judía, por tanto no había sido circuncidado. Era un buen hombre, Timoteo. Y dice, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Y entonces aquí vendría la pregunta, ¿pero no habían hecho semejante polémica, semejante historia, semejante gazapera para que no lo circuncidaran y usted viene y coge a Timoteo y lo circuncida? Entonces, ¿qué? ¿En qué quedamos? Y por eso digo que no deja de sorprender el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es verdad, hay una disposición general al griego que viene a la fe, no se le circuncida. Sin embargo, Timoteo dice aquí, por consideración a los judíos de la región. Timoteo va a tomar un lugar de catequesis, de enseñanza, de evangelización, y para evitar el escándalo del pusilánime, es decir, que se sorprenda aquel que no puede entenderlo. Pablo en otras cartas dice, por ejemplo, está claro que el cristiano es libre frente a los seres creados y puede comer cualquier cosa. Pero le dice a los creyentes, pero no coman carne sacrificada a los ídolos, que de suyo podrían comer. Pero si al comerla vas a escandalizar al que no tiene suficiente capacidad para entender, mejor no la comas, para que no le hagas daño a su alma, no porque no seas libre, sino por misericordia con el que no tiene la capacidad de comprender. No es que fuese entonces obligatorio circuncidar a Timoteo, pero lo hizo para no generar una turbación en el ánimo, en el alma de estos judíos. Así que hay dos enseñanzas que me parece solo de este episodio se pueden sacar. Una, el hecho de que haya normas generales
no significa que en casos particulares no se puedan hacer consideraciones específicas para aplicarla de la manera apropiada. En otras palabras, esta manera de hablar de Pablo también nos libra de la rigidez, de la inflexibilidad. A veces podemos ser así, ¿no? Yo lo dije hace 45 años y desde entonces no he cambiado, ¿no? Uno se pone a veces leyes y se inventa leyes, o se las pone a los demás, o se las inventa para los demás y se las pone como una carga, como un bulto, y juzga. Esto nos habla de que así como no se le impuso la carga más allá de lo necesario al gentil que venía a la fe, pues también en un caso concreto se obra por razones específicas, aunque no obedezca a la disposición general. En segundo lugar, nos habla de la misericordia, ¿verdad? Podemos nosotros querer defender nuestras ideas, ¿no? Pablo hubiera podido decir, no, es que los cristianos somos libres, y arma todo un rollo con estos judíos que no podían entender, y por misericordia con ellos, los circuncida. Que tampoco pasa nada. Cuando le dicen no es obligatorio circuncidarse, tampoco está diciendo que está prohibido circuncidarse. No se la vamos a poner como una carga, pero si alguien se circuncida tampoco hace mal. Es esa manera de aplicar y de interpretar la ley. El hecho de que algo no sea obligatorio no significa que su contrario está prohibido. Y esto nos ayuda a entender la misericordia. Qué bueno que hoy le pidiéramos al Señor esto, vivir guiados por el Espíritu. Cada circunstancia, cada momento exige un discernimiento específico. De hecho, aquí nos cuenta cómo Pablo, el Espíritu le decía, no vayas a Asia, no vayas a Bitinia, y en un sueño le dice un macedonio, ven aquí. Y es el Espíritu el que lleva la obra de nuestra vida y de la evangelización. No son nuestras leyes, nuestros rigores. Pidámosle al Señor finalmente en esta misa, ¿no? Él se viene a este altar con su cuerpo y su sangre. Tiene misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Este tiempo de las protestas, de la pandemia, podemos andar juzgando a todo el mundo, ¿no? A los jóvenes porque protestan, a los políticos porque no sé qué, al presidente porque si se más, a los de la oposición por esto, a los policías, a todo el mundo. Este es el tiempo también de vivir la misericordia y reconciliarnos y amar a todos. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.